¿Estáis preparados para nuestra siguiente aventura? Van a ser 21 días muy intensos donde vamos a visitar una gran parte de este país. Vamos a visitar desde sus parques naturales hasta sus ciudades más míticas. Nos vamos a adentrar en cañones, vamos a subir montañas, vamos a bañarnos en playas, en lagos. Así que si queréis ver naturaleza muy diversa, kilómetros de carretera con paisajes impresionantes y un montón de donuts y hamburguesas, síguenos en este viaje. ¡Bienvenida a Estados Unidos! Buenos días. Buenos días. Estamos en el aeropuerto de Bremen, que por fin nos vamos de viaje otra vez. Viaje que nos saca de nuestra zona de confort, que tenemos un vuelo con escala, con muchas horas de vuelo, pero deseando que empiece esta aventura. Nos vamos a Estados Unidos, más concretamente vamos a hacer la ruta por la costa oeste. Vamos a visitar parques naturales que yo siempre he deseado ver. Como por ejemplo el Gran Cañón, vamos a visitar Yosemite y vamos a visitar por ejemplo Monument Valley, que es donde se rodaba la película del lejano oeste, perdón. Pero no solo vamos a visitar parques naturales, sino que vamos a visitar ciudades como San Francisco, Las Vegas, Los Ángeles. Así que yo estoy deseando que empiece. Pues como he dicho antes, no esperamos muchas horas de vuelo. Nuestro objetivo básico es sobrevivir a las horas de vuelo y pasar el control de pasajeros en Estados Unidos y recoger nuestro coche de alquiler. Ahí ya seríamos muy felices, pero queremos aprovechar todas estas horas de vuelo para proporcionar información útil si queréis hacer este viaje a Estados Unidos sobre Pues muchas cosas, por los ejemplo, preparativos. por ejemplo, cómo entrar al país, lo que necesitas para entrar al país, cómo hemos reservado nuestro coche, dónde hemos buscado los vuelos, dónde hemos buscado los hoteles, dónde dormir. O sea, todo este tipo de información, cómo puedes tener también internet allí, cómo pagar también es muy importante y los seguros que hay que llevar. Así que esperamos que al menos estas horas aburridas de vuelo pues sean útiles para vosotros. Pues acabamos de aterrizar en el aeropuerto de Ámsterdam. Menos mal que tenemos... Sí, es que tenemos bastante tiempo de escala porque hemos aterrizado en la puerta no sé qué de P21 o algo así, creo. y el problema es que pone, bueno, el problema no es ningún problema porque pone que el tiempo estimado para llegar a la otra puerta son unos 40 minutos andando. Tenemos que ir hasta la puerta G. Así que tenedlo en cuenta cuando vayáis a hacer un vuelo con escala, que miréis el tiempo de escala sea suficiente, sobre todo para vuelos largos, porque ya ves que puede tardar un poco en llegar a la otra puerta. Y más vale no perderlo. Pues para allá que vamos. Encontramos la puerta, al final la cambiaron, no era la G, era la D y tardamos solo 20 minutos en llegar, así que menos mal. Sí, bastante bien. Nada, queríamos aprovechar para deciros el tema de la escala, los vuelos y todo eso. Nosotros buscamos el vuelo a través de Skyscanner, pero lo contratamos al final directamente con la página de KLM, que es con la compañía con la que volamos. El vuelo hacia aquí ha estado bastante bien. Sí, nos da desayunar Puntual. también. Te dan una pequeña cosa para desayunar. Este solo tiene una escala. Nosotros vivimos en Bremen. Entonces ha sido Bremen, Ámsterdam, Los Ángeles. A nosotros nos salió unos 2.500 ida y vuelta a las dos personas. En definitiva, que no queríamos arriesgarnos con la escala y por eso hacemos esta combinación. O también tened en cuenta que depende de la ciudad en la que viajéis, a lo mejor no tenéis necesidad de hacer escala y hay vuelos directos, con lo cual puede ser incluso Mucho más mejor. barato y mucho mejor porque ahí sí que no pierde ninguna transfer, como se dice. Ninguna conexión. Ninguna conexión. Bueno, yo soy políglota. Tenemos un par de orillas hasta que nos marchemos hacia Los Ángeles. Café. Y si vamos a tomar un cafelito o algo, o un cafecito, ¿cómo se diría? Café grande. Café grande, entonces ni cafelito ni cafecito. Café grande.
Ámsterdam. Estamos pasando por la isla Feroe, dirección a Islandia, donde estuvimos el año pasado. Espero que no paremos por ahí y que esto se desvíe un poco, porque la siguiente parada es Groenlandia y yo no tengo ropa para el frío, porque mira dónde está Los Ángeles, hasta ahí. Sí, hombre, yo creo que vamos bien. Puede ser, espero que luego se desvíe un poco, ¿no? Y nada, nos quedan 8 horas y 49 minutos para aterrizar. Acabamos de empezar, como quien dice. Pues sí, la verdad que sí. ¿Qué pasa, Sari? Una pizza, ¿no? De cena, ¿no? Con un postrecito y un arroz estilo griego. Bueno, pues acabamos de llegar. Vamos corriendo. Ya hemos activado la tarjeta. Así muy La importante, eSIM. comprar una tarjeta así, eSIM, para tener internet en la que bajéis del avión, lo tenéis automático, activarla y tenéis datos desde el Sí, minuto. y además son muy necesarios porque puedes enviar una aplicación que hay para pasar el control de los pasaportes. Hay una aplicación y puedes llevar el formulario relleno de casa y cuando llegas aquí te bajas del avión y lo único que tienes es que darle Bueno, a en teoría. enviarlo. Vamos a mirarlo. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona. De todas formas, dejo por aquí abajo cómo se llama el nombre de la aplicación para que tengáis una idea. La gente sale literalmente corriendo, o sea, corriendo hacia el control de pasaporte. Entre otras cosas porque mucha gente de aquí, como nosotros, vamos a ir a coger un coche y Va por tiempo. puedes tardar de 30 minutos a 2 horas en pasar el control. Y claro, eso es el tiempo que pierdes de recogida de coche. Bueno, pues nada más que vaya rápido, ahora os contamos. Aquí tenemos a Lupe que está controlando los daños para que no nos digan nada. Aunque en teoría estamos cubiertos al 100%, es decir, que cualquier cosa nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. A ver, ahora ya con tranquilidad. Bueno, tranquilidad entre comillas, porque estamos conduciendo por primera vez en una interestatal de estas y Creo que no estamos ni en la interestatal, José. no lo sé. Yo soy aquí una carretera de 5 carriles y mucho tráfico. Con un coche en millas que no sé la velocidad que podemos conducir. Ponía ahí 55, Pues, no te agobies. No sé, ahí que vamos. A ver, lo primero que necesitáis cuando lleguéis a Estados Unidos es tener una eSIM. Nosotros la contratamos con Holafly por las 3 semanas que vamos a estar aquí y nos salió por unos 60 euros. Os puede parecer caro, sí, pero tenéis internet, os va a sacar de más de un apuro, tenéis navegador, tenéis un montón de cosas, entonces yo lo veo absolutamente necesario. La activáis cuando lleguéis, automáticamente tenéis datos. Lo segundo, para entrar a Estados Unidos, obviamente pasaporte, y en el caso de que seáis españoles no necesitáis visado, pero sí que necesitáis un documento que se llama ESTA, que lo podéis sacar en una página oficial una de página del Estados gobierno. Unidos, que José la pondrá por aquí. Exactamente. Rellenáis un documento, pagáis las tasas que tengáis que pagar y con ese documento ya estáis registrados a través de vuestro pasaporte y cuando vayáis a pasar el control de pasajeros os mirarán el pasaporte y habrán visto que tenéis el ESTA. Por si acaso, yo que lo llevaba por ejemplo imprimido, a mí no me lo han mirado. Sí es verdad que van a hacer preguntas de cuánto tiempo vais a estar aquí, cuánto ¿Y tú? dinero lleváis en efectivo, cuántas estancias vais a tener. Nosotros, por ejemplo, llevábamos todo imprimido, todas las reservas y todo, en plan a la antigua, y he mirado una por una las reservas que habíamos hecho. Un O sea, libro así de gordo que le hemos o sea, dado y el tío está mirando así que todo, sí, todo, que, todo. que Bien, lo, bien, que bien. lo miran concienciadamente. El caso es que yo me esperaba mucho para el pasar control de pasajeros porque habíamos leído que si se formaban colas enormes, nosotros hemos tardado, ¿qué? 10 minutos, nada, no hemos tardado absolutamente nada. Que a lo mejor hemos tenido suerte,
No lo sabemos. Que había poca Pero gente, puede por ser. eso recomiendan que si no metáis vuestros datos y hagáis una especie de formulario que lo enviáis directamente al control de pasajeros a través de una aplicación que también José la pondrá aquí. Nosotros curiosamente la hemos hecho, Y tampoco nos ha servido pero para nada. cuando estamos buscando el terminal para hacer eso, ha llegado una mujer y ha hecho esta por aquí, y nos ha puesto en el control de pasajeros Normal, pero vamos, que no había cola ni nada. En teoría tú utilizas esa aplicación porque normalmente para pasar el control hay muchísima más cola y en teoría con esa aplicación, al haber hecho ese formulario, pasarían más rápido. Pero que a nosotros, ya te digo, que ni no han mirado el esta, ni hemos necesitado al final la aplicación. Pero puede ser que hayamos tenido suerte y que en ese momento no hubiese muchos pasajeros y hemos pasado rápido. Lo siguiente es coger el autobús o el shuttle hasta la oficina de alquiler de coches. Ya miráis con qué compañía la había alquilado. Nosotros la habíamos alquilado a través de Booking, pero con la compañía Álamo, que es la que recomendaban en muchos sitios, y ha sido bastante bien, la verdad. Hemos llegado a la oficina, hemos rellenado a través también de un terminal. La chica hablaba español, con lo cual hemos tenido mucha suerte. Rellenas tus datos, ya te reconocen el coche con el que había alquilado, pone que metas la visa, y sí que hemos contratado un seguro extra que es asistencia en carretera, porque como nos pasó también lo de Islandia. Correcto, porque si pincha rueda y tal, rueda, todo eso no está incluido. El cubierto. resto de los seguros lo teníamos incluido, pero ese no estaba incluido, así que nos hemos asegurado, hemos dicho cógelo, vayamos a que pinchamos otra vez. Es curioso porque los coches están con las llaves puestas y todo. Tú llegas allí y te dicen de los coches que hay ahí, coge el que te dé la gana. Quiera. Y nosotras nos habíamos decidido por otro, pero cuando hemos ido a meter las maletas no cogían todas bien, así que hemos tenido que cambiar de coche. Y ya está, estamos en carretera. Y después de este tostón, nos vamos a ir a comer un don. Qué gordo eres, de Sí. verdad. Estás deseantico, dilo. Deseando. Pues bueno, que eso, que vamos a comer un donut. ¿Qué va a pedir, Cari? No sé, pero sé que no veo nada. Están ahí más adelante, me pongo nerviosa. Aquí había también de Maple. Sí, eso se va a caer. ¿Quieres un café? Sí, por favor. Pasa que el café no va a estar muy... De bacon, ¿no? Sí. ¿Smoke bacon? ¿O qué? No, hay uno que es Maple Bacon, ¿no? Lo que calor hace. ¿Por qué tengo que pedir yo? Porque estás conduciendo. Aquí el coche pasa, mira. Justo, ¿eh? El de bacon, Cari, y Sí, diré hay, que ¿no? cuál te recomienda. Si hay de bacon, ¿Y claro. cómo se dice que se recomiende? What's your favorite? Hi! Hi. Do you have the Bacon? Maple Bacon, Donna? Maple Bacon. Ok. I don't know. Si no, coge otro. No, yo creo que tiene ese bacon, no. No. That is without bacon, or with bacon. Ah, okay. Where's your favorite? It's my first time here. Ah, pues uno de ese, Okay. tan de glaze. Then one glaze, one Yes, iced coffee? Yes, please. and cappuccino, large. Vanilla. Hace calor, ¿eh? Vamos a ver, Qué gordos somos. a probar lo que hemos comprado. No estaba el que nosotros queríamos. Primera parada en Los Ángeles y es un donut, tío. Sí. Uf, no os podéis imaginar el calor que está haciendo. Y me parece que solamente hace 28 grados y esto es la muerte. Menos mal que me he comprado Literal. el ice café. Sí, yo no, yo me he tomado un cappuccino large. Qué blandito. Es de café. ¿Ah, de café? Mm. Entonces no me ha entendido mape, no he No. entendido café. Pero está muy bueno, ¿eh? Venga, dale. Ah, que ya he seguido. Hombre, El descanso. sin descanso. No, es que... ¿Tú sabes qué es lo que hace aquí? O sea, no lleva nada. Es el donut y el glaseado de azúcar como los donuts de allí, pero con el glaseado así. No, pero este desgraciado está genial. Mira los dedos. Ahora vamos a Barstow, que es donde tenemos el hotel, motel, y vamos a hacer nuestra primera compra en el Walmart para prepararlo todo para los próximos días, sobre todo para mañana, que hacemos un viaje largo y vamos directamente al Gran Cañón.
para llevarlo ya No, todo mañana preparado. vamos al Gran Cañón, Gordi. Mañana vamos Hasta el Gran Cañón. Hasta el Gran Cañón, sí. Y ya al siguiente día pues ya empezamos nuestras rutitas. Pues ahora enseñamos cómo es Barstow y sobre todo cómo es el Walmart, que es muy interesante los supermercados estos de aquí, que lo tienen todo a lo grande. Madre mía, qué calor. Mucho. Aquí está nuestra habitación, la 128, que ni tan mal, está bastante bien. Una cama de 2x2, con su aire acondicionado, que es lo importante. Tenemos frigorífico, la televisión. Hola, ese soy yo. Aquí una puerta que imagino que si reservas la habitación de al lado, pues te la abrirán para que puedas comunicar entre ellas. Aquí está el lavamanos. Y mira, un secador y aquí el bate simplemente y una bañera. No hay una ducha, pero bueno, no está mal. La verdad que está bastante bien. Bueno, pues acabamos de llegar al Walmart y vamos a ver lo que encontramos. Necesitamos encontrar, por supuesto, hielo, agua fresquita. Que me gusta mi visita al supermercado fuera, Pues sí, para encontrar Es que cosas esto que no estamos profesional. acostumbrados a ver en otros sitios. Mira, una furgoneta de churros. La furgoneta de churros house. Eso no puede ser de verdad bueno. A ver lo que me encontramos. Bueno, aquí tenemos el pasillo de cereales. Obviamente cereales tamaño mini, como pone ahí, tamaño familiar. Madre mía, parece que está comprando un paquete de pienso a un perro. Aquí la estantería de los Risi, de todos los sabores habido y por haber. Y de galletas. He visto chips Ahoy de Reese's también. ¿Qué has visto ya? El Oreo con la crema de Oreo. Bueno, pues aquí termina nuestro día. Acabamos de terminar de comprar en el Walmart. Hemos estado como fácilmente 1 hora y media dentro dando vueltas, buscando las cosas que necesitábamos. Y nos vamos para el hotel a descansar porque es que estamos muertos, llevamos más de 24 horas. Aquí son como las 7 ahora mismo de la tarde, pero claro, en España o en Alemania donde nosotros venimos, que es el mismo uso horario, serían como las 4 de la mañana o por ahí, y nos hemos levantado a las 2. Así que estamos muy cansados. Lo dicho, vamos para el hotel, dejamos todo esto, preparamos las maletas y mañana salimos temprano, así que nos vemos. Burrito, ¿usted qué es la hija? Sí. Venga, nos vemos,